parte como título, Introducción a la dinámica de fluidos, ¿ya? A la dinámica. Ahora, ¿qué es esto? Dice, estudia y describe las leyes que rigen el movimiento de los fluidos, ¿ya? Entonces, la dinámica, que es básicamente estudia el movimiento de los fluidos. En el anterior capítulo lo que estábamos viendo es los fluidos estaban en un estado estacionario, o sea, estaban quietos, ¿no ve? O sea, no había movimiento, estaban estáticos. En este caso, no. Los movimientos ya generan un movimiento, ¿ya? ¿Alguna pregunta por ahí? Ninguna por el momento, ¿no? A ver, ¿qué vamos a dibujar? Imaginaremos un recipiente de agua, ¿ya? Digamos que esto tiene agua, tiene líquido que es agua, ya tiene agua, ya tiene agua, ¿ya? Y el agua está dentro de este recipiente, ¿no ve? Está dentro de este recipiente. Digamos que su nivel es casi lleno, aquí digamos, ¿no ve? Está lleno de agua, ¿ya? Este es el agua, ¿no ve? Todo está lleno de agua este recipiente. Puede ser un balde, un vaso, ¿no ve? No necesariamente puede ser agua, puede ser también otro tipo de ¿no? De líquido, ¿ya? Pero en este caso nosotros suponemos de que es agua, ¿ya? Es agua, ¿no ve? En este momento, este recipiente contiene el líquido, pero que está en una situación estática, quieta, ¿no ve? Ahora resulta que le hacemos un orificio, ¿no ve? Le hacemos un orificio. Se le vamos a perforar, ¿ya? A ese recipiente. A ver, aquí lo perforaremos, en esa parte, ¿ya? Entonces le hacemos la abertura. ¿Qué va a pasar, compañeros, cuando le hacemos el orificio? Ahí le Se va a hacemos vaciar un el agua. orificio, ¿ya? Un orificio, un agujero, ¿no ve? ¿Qué va a suceder, compañeros, ahora cuando se le hace un orificio? Va a salir el agua, ¿Qué? el líquido. Va a salir. Ya, aquí va a empezar a disparar agua, ¿no ve? ¿Sí o no? Va a salir, ¿no ve? Sí. ¿Cómo saldrá? ¿Así más o menos? ¿Sí, no ve? ¿No ve? ¿Sí o no? Lo hacemos el agujero y sale en forma parabólica, ¿no ve o no? O saldrá así recto. Sí, ¿no? ¿No ve? Va a disparar en forma parabólica, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, a esto, a este fluido líquido que ha salido de este envase, ¿ya? Que ya va a estar en movimiento, porque ya va a salir, ¿no ve? Ya va a estar en movimiento, ¿no ve? Entonces, ese líquido ya va a estar en movimiento. Entonces, eso es justamente lo que estudia la hidrodinámica, ¿no ve? Estudia y describe las leyes que rigen el movimiento de los fluidos. A partir de que ha salido de ese orificio, entonces el líquido ya genera un movimiento, ¿no ve? Va a salir. Y si tiene un movimiento, ¿qué va a generar? ¿Ya? De eso se trata. Ahora,
eso un poco explicando, ¿no? En un recipiente. A ver, vamos a borrar esta parte un rato. Y aquí lo vamos a explicar. En esta gráfica. Ya. Se puede ver la imagen, ¿no, compañeros? ¿Están viendo, no? Sí, Ya. Ya, aquí vamos a tomar atención un rato. Aquí, como verán, compañeros, tenemos una trayectoria. ¿No ve? Una trayectoria de esa gota de agua. ¿No ve? Fíjense pintando con celeste. ¿No ve? Una trayectoria. A esa trayectoria se le llama línea de corriente. ¿Ya? A esta trayectoria. Es una línea de corriente. ¿Ya? Se le llama línea de corriente. ¿Ya? A esta curva. ¿No ve? A esta línea de corriente. Ahora, la línea de corriente no es más que... ¿Qué cosa será esta línea de corriente? ¿Qué contiene? Aquí una flecha que está indicando. Fíjense. Dice... Partículas o gotitas que viajan sobre la línea de corriente, que describe el movimiento. Entonces, en esta línea de corriente, ¿qué están viajando? Las partículas, ¿no ven? ¿Sí o no? Están viajando las partículas, ¿ya? O sea, el agua, viendo microscópicamente en laboratorio, se va a ver que son solamente partículas, ¿ya? A una escala bien diminuta. Se va a ver que estos son partículas, ¿ya? Entonces, estas partículas viajan alrededor de una línea de corriente, ¿no ve? Ya, eso, por eso aquí dice, ¿no ve? Partículas o gotitas que viajan sobre la línea de corriente que describe el movimiento. Esta es la trayectoria, ¿no ve? Del movimiento en este caso. ¿Sí o no? Es una trayectoria más o menos curvilínea, ¿no ve? Sobre esta línea viajan las partículas. Están viajando. O sea, ¿se entienden, no, compañeros, esto? Entonces, ¿qué estaba sucediendo en el anterior caso? Aquí lo vamos a dibujar. Teníamos, aquí lo haremos. Teníamos ¿no ve? El líquido que estaba dentro del recipiente. Y hemos hecho una perforación más o menos por este sector, ¿no ve? Entonces el agua salía así, ¿no ve? Más o menos, ¿sí o no? ¿Qué se llama esto ahora? Toda esa curva. ¿Qué se llama, compañeros? Partículas. Ya, no, así es. A ver, vamos a explicar de la siguiente manera. En realidad, esta curva que ven aquí, ¿no ve? Contiene una infinidad de líneas de corriente. ¿Me dejo entender? O sea, este sectorcito que ven, ¿no ve? Es un conjunto de líneas de corrientes. Ahora sí. ¿Lo pueden ver, no, compañeros, esto? Está viendo, ¿no? No se ve nada. ¿Ven el pine? sí se ve. Se ve. Ya. Este es el orificio. Ya, este círculo. ¿Ven el círculo, no ve? Sí, 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 se ve. Ya, así lo está haciendo. Vamos a imaginar que es así. ¿Ya? Entonces, ¿el orificio dónde está?
Ya, así más o menos. ¿Ya? Pues aquí adentro, ¿qué está? ¿Todo esto qué es ahorita para nosotros, compañeros? Agua, algún líquido. ¿ya? Agua, Agua. ¿no ve? Entonces resulta que aquí hemos hecho un orificio, ¿no ve? ¿Sí o no? Y de ahí ha empezado a salir agua, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Sí. Ahora, el que se llama... Esto simplemente es lo siguiente. A ver, ahorita. A ver, a ver. Ya. Aquí tenemos una línea de corriente. Aquí tenemos otra línea de corriente. Perdón. Siguen ingresando los compañeros. Ya. Aquí tenemos otra línea de corriente. Aquí tenemos otra línea de corriente. ¿Ya? Entonces, al chorrear el agua de la perforación que hemos hecho, ¿no ve? Que es este lugar exactamente en este momento, ¿no ve? ¿Qué se ha generado? Compañeros. Varias. ¿Qué son esos? Par- Partículas. ¿Qué? Líneas de corriente. Varias Líneas de líneas de corriente. corriente. Son líneas de corriente, ¿no ve? Sí. Varias líneas de corriente, ¿no ve? ¿Sí o no? Varias líneas de corriente, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Cuántas líneas vemos aquí? Vemos 4, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? 4. Ahora, sobre estas líneas de corriente, ¿quiénes viajan? Eso creo que se entiende. Partículas. Partículas, ¿no ve? ¿Sí o no? O sea, microscópicamente, aquí están las partículas. ¿Me entienden, no ve? Que están viajando a través de la línea de corriente. ¿No ve? ¿Ya? Y aquí también. ¿No ve? ¿Sí o no? O sea, microscópicamente eso está sucediendo. Cuando ustedes abren la pila, aparentemente van a ver salir el agua, ¿no ve? Con una velocidad, no sé, desconocida en este momento, ¿no ve? Pero si se ve microscópicamente, lo que están viajando solamente son las partículas. En este caso, ¿de qué va a ser esas partículas? Va a ser del agua, ¿no ve? Partículas de agua, ¿no ve? Microscópicamente. Esas partículas son los que están viajando en este momento a través de la línea de corriente, ¿no ve? Esto sería, esos puntitos son, para mí, mis líneas que se llama partículas, ¿no ve? Sería partículas de agua que viajan a través de la línea de corriente, ¿no ve? Ya, más o menos, sí. ¿No ve? Entonces, esos puntitos son las partículas, ¿no ve? Que viajan a través de la línea de corriente, ¿ya? Esta partícula de agua no puede, digamos, pasar a esa otra línea de corriente. Cada una tiene su propia línea de corriente donde va a circular, ¿ya? Entonces, es lo que está explicando aquí, ¿ya? Esta curva, ¿no ve? Las partículas que están viajando, ¿ya? Ahora, según Euler, que lo pueden ver, ¿no ve? Según Euler dice que esas partículas lo podemos ubicar en el espacio, ¿ya?
Las partículas ocupan un punto en el espacio, donde las leyes físicas van a describir el movimiento, ¿ya? Para el cual tenemos el plano cartesiano, pero en forma espacial, tridimensional, ¿no ve? Aquí está X, Y y Z, ¿no ve? ¿Sí o no? En sus tres dimensiones. Esto es en el espacio, ¿no ve? En los anteriores ejemplos, lo que hemos hecho es en el plano dimensional, ¿no ve? Bidimensional. En este caso ya es un plano tridimensional, con tres dimensiones, ¿no ve? X, Y, Z. O sea, lo que quiere decir, ¿no ve? Que nosotros, como sabemos que viaja esto en el que se llama a través de una corriente, las partículas, ¿no ve? Estas son las partículas, ¿no ve? Que están viajando, ¿no ve? En esta línea de corriente. Entonces, según Euler, ¿qué dice? Que podemos ubicar, digamos, a ver, ¿cuál partícula? Digamos, esta partícula. Ya, lo ubicamos esa partícula y queremos estudiar esta partícula en un determinado tiempo, en un tiempo t. ¿Ya? En un tiempo t queremos estudiar esa partícula. ¿No ve? Aquí esta partícula vamos a estudiar. Sí, listo. ¿No ve? Queremos estudiar esta partícula. ¿No ve? Eso dice, ¿no ve? Un punto en el espacio donde las leyes físicas van a describir un movimiento. ¿No ve? Van a describir un movimiento de esto. Al ubicar en un momento t, ¿qué se va a describir primero? Dice aquí. Primero, la densidad. La densidad de esta partícula. ¿No ve? La densidad de esta partícula. Y ahí podemos observar su punto en el espacio. X, Y, Z. ¿No ve? Su punto en el espacio. T en un tiempo dado. ¿Se entiende, no ve? O sea, lo que se entiende es lo siguiente. Lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Cuando dice punto en el espacio, o sea, esta partícula en el plano tridimensional lo podemos ubicar en un momento dado. A ver, ¿qué puntos quieren aquí, compañeros? Aquí lo haremos. Ahí está. A ver, para X, un punto cualquiera. 5. Para Y, un punto. 4. Tres. Para Z, un punto. 3, digamos. Eso. ¿Ya? 5,3 es el punto en el espacio. ¿Ya? Pues este punto ahorita está en ese punto. Para X, 5, para Y, 4 y para Z, 3. ¿Ya? Por ahí alguien está desubicándose. Esto para mí representa X, Y y Z. ¿Ya? X, Y y Z. Ya, los tres puntos. 5 en X, 4 en Y Z en 3. En este punto. ¿No ve? En un tiempo T. ¿En qué tiempo? Esto sucede en un momento. Vamos a suponer tiempo. ¿Cuánto? 2. Ya, 2 segundos. Ya, sucede eso a los 2 segundos. 2 segundos. Perdón. 2 segundos. ¿Ya? La partícula en un momento dado, o sea, lo ubicamos primero la línea de corriente. Y en la línea de corriente queremos estudiar en un momento dado que va a ser 2 segundos. A los 2 segundos, esta partícula está en una posición 5, 4, 3. ¿Ya? Ahora, queremos estudiarlo después, digamos. A ver, ¿cuál partícula? Digamos, a ver, esa partícula. Es otra partícula, ¿no ve? Es la misma partícula, pero que ya está en otro. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto será el tiempo ahí? Según la lógica. Un segundo. ¿Cuánto?
4 segundos. Porque aquí estaba a 2 segundos en esta posición, ¿no ve? Y a los 4 segundos, ¿dónde está? Aquí, ¿no ve? Y la posición, ¿cuál será ahora? La posición. Aquí estaba en el primer estudio que se ha hecho estaba en 5,3. Aquí en el segundo sería X, digamos que X es 7. X7. Y, una posición 6, digamos. Y Z, 4. ¿Ya? O sea, a los 2 segundos, ¿me entienden? A ver. A los 2 segundos, la partícula o el agua, o sea, esta partícula me representa en este caso agua, digamos, a los 2 segundos está en esta posición. Su posición es 5,4,3. Pasa 2 segundos después, o sea, a los 4 segundos ya se encuentra en otra posición. ¿No ve? La misma partícula, pero está en otra posición. Está en la posición 7, 6, 4. ¿Eso cuándo sucede? A los 4 segundos. ¿No ve? Eso quiere decir, según Euler, un punto en el espacio donde las leyes físicas van a describir el movimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esas leyes físicas que van a describir el movimiento? Primero es la densidad. Aquí está. La densidad, ¿no ve? La densidad es igual. La densidad está en función, ¿no ve? Este significa, este paréntesis, está en función del punto en el espacio. X, Y, Z, en un tiempo dado. ¿No ve? Es una de las leyes físicas que va a describir este movimiento. La otra ley física, ¿qué es? La posición. La posición del vector. ¿No ve? La posición. Esta R que tiene encima una flechita es vector, ¿no ve? El vector posición está en función de ¿qué? X, Y, Z, T. Después tenemos otra ley física, que es la presión. La presión también va a estar en función de P, X, Y, Z, T. ¿Ya? Y por último tenemos la velocidad. La velocidad que es un vector que también va a estar en función de X, Y, Z, T. ¿Ya? Obviamente, al viajar esta partícula, ¿no ve? En esta línea de corriente, ¿qué va a generar? Una velocidad, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, donde dice, podemos conocer en este punto en el espacio, dice, ¿no ve? Su densidad, la posición, la presión y la rapidez. ¿Ya? Entonces, de esa manera, lo podemos describir el movimiento de esta partícula. ¿Ya? O sea, en este caso, el agua. ¿Me entienden, no ve? Aplicando las leyes físicas que son la densidad, la posición, la presión y la rapidez de esta gota, digamos, en la línea de corriente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Ya. ¿Ninguna, no? Ya, vamos avanzando entonces. Listo. Dice, en la mecánica de Newton, ¿no ve? En la mecánica de Newton se conocen las partículas para seguir la trayectoria. De esa partícula, la misma que sigue en la línea de corriente, dice, ¿no ve? O sea, la mecánica de Newton no es más que la mecánica clásica, ¿ya? La mecánica clásica es lo que nosotros hemos estado viendo en el primer semestre. ¿Qué significa eso? Seguramente han de ver vectores, cinemática, estática, dinámica, ¿no ve? ¿Ya? Todo ese conjunto de capítulos anteriores a esto es la mecánica de Newton o la mecánica clásica, ¿ya? Y la mecánica clásica solamente se conoce partículas, ¿ya? Entonces, el planteamiento de la hidrodinámica se basa básicamente en partículas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un gráfico más detallado. Listo.
Listo. ¿Se ve, no? Ya. Aquí tenemos un tubo de corriente. ¿Ya? Es un tubo de corriente. Imaginaremos que es una tubería. ¿Ya? Es una tubería. Y en la tubería, ya, en la tubería, ¿qué sucede? Está circulando, ¿qué cosa? Agua. ¿No ve? En esa tubería. Esta es la tubería, ¿no ve? Donde tiene una entrada, un diámetro de entrada, ¿no ve? Y esto se extiende por esta dimensión, por este largo, y a la salida tiene y a la salida también tiene un diámetro, ¿no ve? Ya, estas líneas azules que ven acá, ¿no ve? Son líneas de corriente, ¿no ve? Son líneas de corriente. Aquí se ve solamente 5 líneas de corriente, pero en realidad son miles, ¿no ve? Millones de líneas de corriente, que a simple vista parece que fuera conjunto, ¿no ve? O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo sale la agua de la pila, vemos en conjunto, ¿no ve? El líquido, pero microscópicamente funciona, o sea, se ve como una línea de corriente simplemente, ¿me entienden, no ve? Y en esta línea de corriente circulan las partículas o las gotas, partículas llamaremos, ¿no ve? ¿De quién? Del agua, ¿no ve? En cada punto de esto, ¿ya? Ahora, en ese tubo de, en ese tubo de corriente, primero vamos a considerar ese aquí. Vamos a considerar que no hay entradas en el tubo, ¿ya? Aquí una flecha. Que no hay entradas aquí, ¿ya? No está entrando ningún tipo de sustancia o algo similar a ese tubo, por un lado. Por otro lado, dice, vamos a considerar que no hay salida. Quiere decir que de este tubo, ¿no ve? Tampoco sale agua. O sea, este líquido que está yendo en forma de línea de corriente, tampoco va a salir agua, ¿ya? O sea, está todo herméticamente cerrado, ¿ya? O sea, no hay ni entrada ni salida, ¿ya? Entonces, al decir eso, estamos hablando de un fluido ideal, ¿ya? Entonces, aquí dice el modelo de un fluido ideal. Ahora, ¿cuáles son las características de un fluido ideal? Primero, aquí vamos en la parte rojo, pueden verlo acá, ¿no ve? El fluido es incomprensible, dice, ¿ya? El fluido es incomprensible. ¿Qué significa? Que la densidad es constante, ¿ya? A ver, ¿qué significa eso? A ver. ¿Saben qué es la densidad, compañeros? ¿No ven? La densidad es igual masa Sobre volumen. sobre volumen, ¿no ven? ¿Sí o no? La densidad es masa sobre volumen, ¿no ve? La densidad. Como es agua, ya esto, ya veremos que es agua, ¿no ve? Densidad del agua. Digamos que es agua. Densidad del agua, ¿ya? Entonces, la densidad del agua dice que en el primero este que se llama primera característica es que incomprensible. La densidad es constante. Quiere decir que la densidad en esta parte donde es la entrada, densidad, esa densidad en este punto, aquí, aquí y en todos los puntos, en cada una de las partículas, va a ser la misma, ¿ya? Va a ser la misma. O sea, eso significa que es constante. O sea, en todo este tubo de corriente, cuando es incomprensible, la densidad es constante en todas partes, aquí en la entrada, en la salida, al medio y etcétera, ¿ya? Esa es la primera característica. Luego dice, el fluido es isrotacional, no rota, ¿ya? ¿Qué significa eso? Voy a borrar esto. El segundo punto. Quiere decir que esta línea de corriente va en forma, perdón, esto, va en forma lineal, lineal, ¿ya? Así va, así viaja, lineal, lineal, lineal. Eso se llama fluido ideal, ¿ya?
Y aquí dice, el fluido es irrotacional, no rota. O sea, quiere decir que no, ¿qué cosa? No genera remolinos. No genera este remolino. Ya, no genera esto. O sea, en el interior de esto no genera turbulencia. ¿Ya? Este capítulo de hidrodinámica se divide en dos. Los fluidos ideales y los fluidos reales. En este caso, nosotros vamos a enfocarnos a un fluido ideal. ¿Ya? Entonces, cuando es un fluido ideal, vamos a asimilar de que todas estas líneas de corriente viajan de forma lineal, ¿ya? Sin generar este tipo de turbulencias, ¿ya? Turbulencias. Eso significa el fluido es irrotacional, no rota, ¿ya? Se lo voy a borrar nuestro ejemplito que estaba haciendo aquí. Luego, en la parte celeste, ¿qué dice? Dice, el fluido es no viscoso, o sea, se desprecia la fuerza de fricción entre el fluido mismo y su interacción con el recipiente. ¿Qué significará? Y aquí tenemos una relación agua, aceite y miel. Vamos a imaginar que tenemos, a ver, una tabla de vidrio, ¿ya? Un vidrio, ¿ya? De esa dimensión. Y vamos a imaginar a este tubo de vidrio, primero lo vamos a hacer gotear libremente, ¿qué cosa? Agua. Vamos a gotear agua, lo echamos, digamos. Lo echamos agua a este vidrio, ¿ya? Después lo vamos a echar, ¿qué cosa? Aceite. ¿Ya? Aceite. Le echamos aceite. Aceite. Y para último lo vamos a echar miel. ¿Ya? Aquí echamos miel. Miel. ¿No ve? Tenemos ¿no? Tres sustancias que vamos a echarlo encima de este vidrio. ¿Ya? El agua, digamos que tiene esta trayectoria. Ay, perdón. Digamos que tiene esa trayectoria. Aquí lo echamos y el agua tiene esa trayectoria. Listo. El aceite, digamos que es un color medio amarillo, tiene esa trayectoria. Y el miel, vamos a colocar un color café, que también esa tiene trayectoria. Pregunta. ¿Quién llega primero aquí abajo? A la superficie. Se lo hacemos inclinar. ¿El Llega agua, el agua. el aceite o el miel? El agua. El agua. ¿Quién le seguirá? ¿Quién le sigue después? Aceite. Después, Aceite. la miel. Miel. Ya. Miel. Como Eso es tercer la lugar densidad. llega ¿Me entienden? A ver. A eso se dice viscosidad. Entonces, ¿quién es más viscoso? ¿Y cuál no es viscoso? ¿Cuál de estas sustancias no llega a ser viscoso? Agua. El agua. ¿No ve? Entonces, eso quiere decir, el fluido es no viscoso. ¿Ya? O sea, en este tubo de corriente, es un fluido, como es un fluido ideal, solamente se permiten aquellos líquidos o fluidos que tengan comportamiento no viscoso. ¿Ya? No viscoso. Para este estudio, para un fluido ideal. ¿Ya? Eso dice. Ahora dice aquí también, ¿no ve? A ver, el fluido es un no viscoso, o sea, desprecia la fuerza de fricción entre el fluido mismo, es el fluido mismo, ¿no ve? Y su interacción con el recipiente.
Puede ser que en este fluido, en el interior de este fluido,